Muy bien, estamos en una serie de mensajes que se llama Seguidores. Y los seguidores, como nos dijo el pastor Abel el fin de semana pasado, son personas de influencia. Personas que en el ambiente donde se mueven justamente causan influencia. Pero esas personas, estuve pensando que esas personas justamente, más allá de causar influencia en otras, esas personas tienen una pizca de locura. Y realmente, si los ponemos a pensar, hombres y mujeres a través de la historia fueron considerados locos, que cambiaron la historia. Personas que transformaron la historia, que influyeron de tal manera que las demás personas pensaron, estos tipos o esta gente está loca. Estos no son normales. No, las personas que justamente cambiaron la historia, personas que fueron consideradas locas. Por ejemplo, uno de los más utilizados en las redes sociales, frase de un hombre utilizada de este muchacho que voy a mencionar ahora, que es Albert Einstein, ¿no? La mayoría de que queda es quedar bien, ¿no? Usaba una frase de él, ¿no? Porque en Facebook está llena de frases o pensamientos de este muchacho, ¿no? Justamente, y este hombre fue considerado para la época un loco, y su teoría revolucionó el mundo. Las personas que cambiaron el mundo justamente fueron consideradas locas en su momento. Por ejemplo, músicos, pintores, personas que estuvieron en la moda. Si no, todavía estaríamos vestiditos con una soguita acá, ¿no? Una sotana, una cosa por el estilo. Personas que cambiaron el destino del mundo fueron consideradas locas. Una vez cayó alguien teñido y dijo, esto es moda, ¿no? Y era considerado loco. Y así como mi esposa se tiñe, ¿no? También. Así que... ¿no? Pero justamente, personas que revolucionaron todo el entorno, fueron consideradas en su momento como, no, este tipo o esta mujer están locos, no son normales, no está bien. Pero si nos vamos más atrás en la historia, Jesús, por su pueblo, fue considerado loco. ¿Cómo se va a hacer llamar que es Dios? Está loco, está loco. El hecho más importante de la historia, muerte y resurrección de Jesús, es considerado locura para aquellos que no creen. Es una locura. Jesús, este loco para muchos, partió el mundo en dos. Antes y después de él. Cambió la historia. Este loco cambió la historia para siempre. Pablo, uno de los seguidores de Jesús, en la Biblia ustedes van a ver un libro que cuenta justamente la historia de la iglesia, cómo se inicia. Y lo bueno de la Biblia es que no trata de quedar bien, muestra justamente locuras. Y justamente Pablo, uno de los seguidores de Jesús, muestra ahí que lo llamaron loco. Un gobernante romano en el libro de los Hechos muestra que le dice así, algo así. ¿Estás loco, Pablo?, le dice. Las muchas letras o todo el conocimiento te está poniendo loco. O sea, vos estás loco. A través de la historia, los cristianos fueron llamados trastornadores. Así que ahí viene el tema de de los trastornadores. Pero pensemos, si no lo hubiésemos llamado cristianos, porque esto está escrito, hubiésemos sido trastornados, ¿no? Imagínate, esto queda como viste que hay muchas congregaciones que le dicen, decirle al lado tuyo, para que se acuerden la palabra, decirle al lado tuyo, trastornados. No lo hagan. Un cachetón en la cabeza. ¿Viste? No, pero justamente, imagínate ponerte a pensar esto. Hoy, si alguien te pregunta, ¿cómo es, qué es tu fe? Y yo soy trastornado. ¿No? Lo llamaríamos justamente así, trastornados. Porque este movimiento de personas no fueron personas tranquilas, sino personas que trastornaron el mundo. Solo que le pusieron cristianos, pequeños cristos. Si no, seríamos todos trastornados. Y si no, trastornadas. No, pero justamente Pablo nos llama así. Personas que trastornaron el mundo. Personas locas. Y el punto central no es ser loco. El punto central es que los seguidores de Jesús son personas que oyen la voz y la obedecen. Eso es el punto. Personas que escuchan y actúan. Personas que escuchan la voz de Dios y obedecen. Eso es lo central de esta historia.
Personas que hicieron lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Qué clase de personas Jesús llama? Vimos el fin de semana pasado una historia bastante sencilla que contó el pastor Abel, que es justamente cuando Jesús llama a Pedro, a Simón en el barco. Entonces él se sube después de haber predicado, después de haber hablado con la gente, de haber enseñado con la gente. Este mismo hombre lo mira a Pedro y le dice que se vaya más profundo. Y voy a leer el relato que cuenta Lucas acerca de esto. Dice así: Jesús, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Le contesta Pedro: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche, no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Jesús le da una orden sencilla. Le dice: andá y metete más profundo y tirá las redes. Y Pedro me llama la atención, pero Pedro usa una excusa. Hemos estado trabajando toda la noche. Es una excusa, es la excusa típica. Es más, la mirada, yo creo que de Simón, Pedro, debe haber sido esa mirada que cuando, no sé, llega tu hijo, ¿no?, de la escuela, de algún lado, y vos lo querés mandar a algún lado. ¿Viste la cara que te pone? ¿Viste? O cuando llega tu marido de trabajar y lo querés mandar a algún lado también a comprar. He estado trabajando todo el día, ¿no? Es una excusa, sí, lo que justamente Pedro le está diciendo. Es como: vos sabés predicar, sabés enseñar, pero papá, hemos trabajado toda la noche, ¿no? Justamente lo que está diciendo es una excusa. No lo quiere hacer. Pero pienso, algo debe haber sucedido. No cuenta el relato, lo hace inmediato. Pero algo debe haber habido un bache ahí. Donde la mirada de Pedro y la excusa, ¿no?, diciendo: hemos estado pescando toda la noche, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos conseguido nada. Debe haber habido un bache ahí, un pensamiento de Pedro, que me hace pensar en algo que sucedió mucho tiempo después, cuando pasó con Jesús. Jesús en un momento se junta con los 12 discípulos y él le pregunta: muchacho, ¿qué dice la gente de mí? ¿Te imaginas preguntarle a tu amigo: che, ¿qué dicen de mí? Mejor no lo hagas porque podés llevarte una sorpresa, ¿no? Pero Jesús se animó a hacerlo y le preguntó: che, ¿qué dice la gente de mí? Entonces varios de sus discípulos empezaron a decirle: vos sos un profeta, vos sos esto, qué sé yo. Y Pedro, casi inmediatamente, le dice: vos sos el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús lo mira y lo miró así: qué durito el piedrita, muy bien, ¿no? Dentro de esa cabecita salió algo bueno, ¿no? Y le dice: no te lo dijo, no tu mente, sino que fue revelado por mi Padre que está en el cielo. Justamente, fue una revelación. Él debe haber escuchado una voz que dijo: es el Mesías. Creo que algo así empezó a experimentar Pedro en el momento de la barca, cuando Jesús le dice: vamos un poquito más allá, y ahí tirá las redes. Creo que eso debe haber venido. Porque eso le responde después: pero en tu nombre lo voy a hacer. Porque vos me lo decís, lo voy a hacer. Porque vos me mandás, lo voy a hacer. Porque acabo de escuchar tu voz, lo voy a hacer. Y viene el milagro. Y viene justamente el milagro. Cosas locas suceden cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y actuamos. Cosas empiezan a transformarse cuando escuchamos la voz de Dios y actuamos. Cosas increíbles empiezan a suceder. Familias que empiezan a recibir a otras familias desconocidas. Eso se llama grupos pequeños. Porque vos no conocés a todos los que recibís en tu casa. Son desconocidos. Sin embargo, los recibís. Porque escuchás y decís: y tengo que obedecer. Familias se abren para recibir a otros. Cosas locas suceden cuando escuchamos la voz de Dios. Jóvenes con lo poco que tienen ayudan a otros.
porque escuchan la voz de Dios y obedecen. Las cosas empiezan a cambiar. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué clase de personas Jesús llama? ¿Qué clase de personas Jesús llama? Jesús dijo que un verdadero seguidor de Él es aquel que escucha su voz y la sigue. Ese es un verdadero seguidor. Aquella persona que escucha y actúa. Una persona que presta atención a la voz de Dios y actúa. Cuando Jesús caminó entre nosotros, era sencillo. Él hablaba y los discípulos lo escuchaban y obedecían. Era común, es algo natural. Escuchan la voz del maestro, lo ven, donde los manda y ellos actuaban. Eso es sencillo. Pero ahora, Jesús nunca se la hizo fácil a ninguno. Jesús, cada vez que Él hablaba con sus discípulos, hacía algo loco. Los mandaba a hacer locuras. Y justamente el común denominador de esto es que Jesús habla y ellos hacían cosas locas. Cuando Jesús hablaba, ellos hacían cosas locas. Como cuando, esto es genial, la Biblia tiene 1000 historias re locas que Jesús cuenta para que otros hagan. Mirá, cuando Jesús le dice a Pedro justamente, anda a pescar, saca un pez y dentro del pez va a haber una moneda para que vos pagues los impuestos. Re loco, mirá, leámoslo porque no me creas lo que yo digo. Mirá lo que dice acá, dice así, desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez, quiere decir que iba a tener más pesca, que iba a tener más. Pero dice del primer pez que saques, allí encontrarás una gran moneda de plata, tomala, y pagá mi impuesto y el tuyo. Es como si te dijera, salís ahora y el primer pericote que pase, ¡toc! Una cosa por el estilo, ¿no? Le abrís la boca y tenés los 1500 para pagar la luz, ¿no? Una cosa así, ¿no? Esas cosas locas le está diciendo Jesús a Pedro. Y lo tenía que hacer. Mirá, hay otra historia que también es fascinante. Es cuando justamente Jesús le dice a 2 de sus discípulos, che, vayan hasta la ciudad y busquen un burrito que nadie se haya subido. O sea, que un 0 kilómetro tenían que ir a buscar, ¿no? Busquen y me lo traen. Pero leamos la historia para que ustedes vean que Jesús cada vez que hablaba hacía hacer cosas locas. Dice, vayan a la aldea que está acá enfrente. Al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y traedlo acá. Si alguien le pregunta, ¿por qué lo desatan? Dígale, el Señor lo necesita. Pero no pongan cara sospechosa, ¿no? Es como si te dijera ahora, vayan acá al Parque Central. Van a ver un Onix blanco Chevrolet con la puerta abierta, las llaves puestas. Subite y si alguien te pregunta algo, decirle, el maestro me envía. ¿No? Va a estar preso, ¿no? Pero Jesús hacía estas cosas locas. Mandaba a hacer cosas locas Jesús. Jesús, cuando estaba entre ellos, mandaba a hacer eso. Ahora, era fácil obedecerlo cuando Él estaba. Hoy no está con nosotros. Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Cómo nos habla Jesús ahora? ¿Cómo se mueve entre nosotros? ¿Cómo nos dirige? ¿Cómo escuchamos la voz de Él ahora? Y sigue haciendo las mismas locuras. Sigue actuando de la misma manera. ¿Cómo nos habla? A través de la conciencia, a través de nuestro corazón, a través de otras personas y a través de su palabra. Nos sigue hablando. Jesús sigue hablando a nuestra vida a través de nuestra conciencia, de nuestro corazón, con otras personas y a través de su palabra. 4 confirmaciones para oír la voz de Él y obedecerla. 4 cosas que nos ayudan a entender que ser un seguidor de Jesús es escucharlo y obedecerlo. La Biblia tiene un montón de relatos así, después de que Jesús resucitó. Cómo Él habló con los demás. Ananías, esta historia la contó Fabián, el pastor Fabián hace un tiempito atrás, así que debe estar fresca en la memoria de varios. Ananías era perseguido
justamente porque era creyente. En el libro de los Hechos, que cuenta justamente el comienzo de la historia de la iglesia, Ananías era perseguido y se va a una ciudad llamada Damasco. Y está ahí él, Ananías, escondido, con mucho miedo. Dios le habla y le dice, tenés que ir a hablarle a una de las personas más violentas y que persigue a la iglesia. Ananías debe haber dicho, ¿y si le oro de acá de casa? ¿No estaría bien? ¿No? El poder no es el mismo, ¿no? Sin embargo, él oyó la voz y fue y habló con esta persona violenta. Esta persona violenta es justamente Pablo. Pablo escribe la mitad de la Biblia prácticamente. Es más, y justamente fue una persona que incentivó a escribir los evangelios también, así que casi prácticamente animó a escribir todo. Pero el loco en realidad no es Pablo, sino el loco fue Ananías, que escuchó la voz de Dios y se animó a hablarle a este violento. Eso es lo loco. Realmente cosas locas suceden. Si venís a la iglesia para ser normal, estás equivocado. Si llegaste hasta acá y decís, che, yo tengo que empezar a ir a la iglesia porque necesito ser normal, necesito estabilidad en mi vida, viniste al lugar equivocado. Porque justamente Jesús lo que quiere es que seamos locos, locos por Él, que nos movilicemos, que actuemos, personas que escuchan su voz y obedecen, se movilizan. Dios no quiere que seamos normales. Él nos hace libre, salvaje, emocionalmente inestables por Él, para movilizarnos. Eso es lo que hace. Porque quiere gente salvaje, gente que sepa defender su fe. El seguidor de Jesús nunca fue una persona bonita, calmada, quédate ahí, sino una persona que se desafió todo el tiempo, que cambió su entorno porque era una persona que justamente defendía su fe, mostraba en qué creía. Era una persona con ideales fuertes y una fe profunda en el poder de Dios. Eso cambia. Hace un tiempo hubo un recital donde un montón de jóvenes tuvieron la iniciativa, yo no sabía, ¿no? Se fueron con unos carteles a un recital donde decía, tenés que dejar tu hipocresía, tenés que dejar la pornografía. Re violento los chicos. Digo, ¿cómo hicieron? Y sí, lo hicieron, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, ¿está tan mal haber hecho eso? Y no, porque en realidad la pornografía es uno del mal de este tiempo donde quema la cabeza de muchos, desde los más chicos hasta los más grandes. Está destrozando la mente de las personas y las relaciones. ¿Y quién era así? De desafiar, de decir víboras. Juan el Bautista. Jesús era así. Juan el Bautista era un salvaje. Y justamente Juan, el apodado del Bautista, porque él bautizaba. Por eso justamente le decían Juan el Bautista. Este hombre era un salvaje. Una persona salvaje. Y mirá cómo lo relata, cómo cuenta la Biblia. No está en sus hojitas y no va a aparecer en el Power. Pero es muy loco cómo lo relata, cómo cuenta este salvaje. Esta persona que se desafía todo el tiempo. Mirá justamente lo que habla de él, cómo lo cuenta. En Mateo lo describe de esta manera. Y lo describe en Mateo porque Mateo justo era un judío que trataban de estar siempre limpitos, bien prolijitos, ¿no? Todo bien, encasillados. En cambio lo muestra a este y le describe desde la ropa. Y dice así, en Mateo 3, por si alguno después lo quiere ir a buscar en sus Biblias, dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelos de camello, o sea, bien así con mucho pelo. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de asado. No dice de asado. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Si te haces la imagen de esa persona, vos decís, un tipo que viene con cuero hacia arriba, ¿no? Un cinturón. No debe haber tenido el pelo de Head and Shoulders ni nada por el estilo, ¿no? Entonces vos imaginate, lo veías al muchacho así, ¿vos qué haces?
bueno, vamos a estar orando por él, ¿no? Te corres, ¿no? O sea, porque debe ser peligroso. Pero dice el relato que la gente no oía de Juan el Bautista, sino que dice, acudían a él, dice, la gente de Jerusalén, o sea, es como de la capital, gente de Buenos Aires, dice, de toda Judea, o sea, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, toda la gente acudía a él en la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, o sea, iban a contarle a aquellos que les dolía a esas personas. Se acercaban a este salvaje y le decían lo que ellos estaban mal. Y Juan el Bautista dice que los bautizaba en el río. ¿Qué veían en Juan el Bautista? Una fe salvaje, una fe real. Una persona que realmente escuchaba la voz de Dios y la obedecía. Personas como Él necesitamos. Personas que están atentas a la voz de Dios y actúan. Cuando Dios habla, deja en claro lo que tenés que hacer. Este muchacho no era para nada normal. Y se alimentaba de una comida bastante rara, ¿no? Así que no tenemos que comer langostas ni miel para escuchar la voz de Dios. Menos mal, gracias Señor. Pero justamente tenemos que escuchar, estar atento a lo que Dios habla. Dios habla a través de tu conciencia, a través de tu corazón, a través de otras personas y a través de cuando vos abrís la palabra de Dios. Dios te habla constantemente ahí. Seguir a Jesús no te vuelve normal. Los que escuchan la voz de Dios son personas emprendedoras que se atreven a nuevos desafíos. Son personas salvajes que aceptan cualquier locura y el peligro que esto atañe. Esas son las personas que escuchan la voz de Dios y actúan. Personas que no son tranquilas, sino que actúan todo el tiempo. Decir que Dios escucha nuestras oraciones es sencillo. Si yo hablo con ustedes, la mayoría seguramente ha orado a Dios y en algo ha contestado. Entonces decir que Dios escucha nuestras oraciones es como normal. Ahora, juntarse con alguien y que te diga, Dios me habló, es complicado, ¿eh? Ahora, decir que Dios me habló y que lo obedeció es de locos. Es de locos justamente, de locos temerarios, de locos que actúan sin importar nada. Decir que Dios te habló y obedecerlo, esa es la diferencia. Hace un tiempo atrás, allá en el 2006 más o menos, con mi esposa estábamos de novio. Y como todo novio, ¿no? En ese momento llegábamos al punto en que, y bueno, tenemos que casarnos. Yo me dolía el acompañarla hasta la casa, ¿no? Le acompañaba a mi esposa hasta la casa y le decía, bueno, me tengo que ir. Y le dejaba a ella, entonces yo me iba, ¿no? Para mi casa. Entonces dijimos, no, ya está, tenemos que casarnos, ¿no? Y empezamos a planear todo para casarse. Y como todo el que se ha casado, el que sabe que cuando te querés casar, ¿qué hay que hacer? Trabajar muchísimo, ¿no? Porque tenés que pensar en el departamento, si querés la fiesta, si querés la luna de miel, lo que sea, tenés que trabajar mucho, ¿no? Entonces yo me acuerdo en ese tiempo, y ahora más o menos delato mi edad con esto, ¿no? Yo trabajaba en la boletería TAC, ¿no? Es una empresa de transporte, porque algunos no tienen ni idea, porque se fundió, no la fundí yo por las dudas, ¿no? Se fundió sola. No, pero justamente yo trabajaba en la boletería de TAC. Y yo me acuerdo que trabajaba y a las 5:30 de la mañana me levantaba, llegaba a la boletería, a las 3 de la tarde salía corriendo, ¿no? Porque había enganchado otro trabajo que era justamente como más o menos le hacía al tema del tapizado y limpiar, qué sé yo, alfombra. Había enganchado que limpiaba también los micros. Entonces trabajaba en la boletería, a las 3 llegaba a mi casa, me cambiaba y decía, bueno, ¿qué es lo que necesito más, descansar o comer? Y bueno, a veces comía descansando, así, ¿no? Entonces, pues trabajaba muchísimo.
justamente para esto, para casarme. Mi esposa no me podía ayudar mucho, ella trabajaba en un supermercado, pero su papá estaba muy enfermo, así que no podía trabajar y su mamá tampoco, entonces era el sustento de la familia, era ella. Entonces justamente ella no podía ayudarme. El que trataba de juntar el dinero para casarse era yo. Entonces yo juntaba, a mitad de año yo conseguí otro trabajo, entonces ya tenía otro trabajo donde ganaba un poquito mejor y yo juntaba plata. Y en el 2006, esta iglesia toma el desafío más grande de la historia, que es comprar el terreno lindero, como le llamaba Fabián, que es comprar este terreno. Y todos decíamos el terreno lindero, no usamos nunca esa palabra, ¿no? La usaba él, además. Pero se nos había pegado. Y cuando orábamos por terreno lindero. Y orábamos por esta zona. Y en el 2006 comenzó ese desafío, comprar esto. Y me acuerdo que terminamos de un domingo termina el mensaje, salimos caminando y como dije que estábamos en plan de ahorro con mi esposa, ¿qué hacíamos? No nos tomábamos el micro, lo ahorrábamos la plata y lo íbamos caminando. Y ella vivía en Godecruz o en Godoyén, porque era el límite ahí de Godecruz y Guaymallén, por allá, ahí cerca del Jumbo, por ahí. Entonces nos íbamos caminando, ¿no?, con mi esposa hasta allá. Y en eso que íbamos caminando, yo siento, adentro mío es entregar el dinero. Yo me di vuelta, digo, me están asaltando. Digo, ¿qué pasa, viste? Sentí eso. La voz se parecía mucho a la mía. Así que dije, ya se me va a pasar este pensamiento. Y seguí caminando, ¿no? Llegamos a la casa de mi esposa, ¿no? Nos despedimos como novios que se están por casar, muy larga. Entonces, cuando ya la dejo, me dice mi esposa, mi novia en ese momento, agarra y me dice, Santi, sentí que Dios me habló. Y yo pensé, me asusté. Y digo, uy, me va a pedir un tiempo. No se quiere casar. O me va a pedir el dinero. Entonces yo me quedé así, ¿viste?, mirándola y le digo, ¿y qué te dijo? ¿Viste? Entonces me dice ella, Santi, sentí que teníamos que entregar todos nuestros ahorros. En ese terreno muchas familias van a aceptar a Jesús. Vidas enteras van a ser transformadas. Creo que debemos obedecer. Yo me casé el 31 de marzo del 2007. Entregamos todos nuestros ahorros. Pero Dios hizo algo maravilloso. Me dio una fe mucho más sólida, mucho más fuerte. Vi la gracia de Dios a través de un montón de personas que nos ayudaron. Tuve una fiesta linda, me fui a Córdoba, viví en un departamento que ya le he contado que no cabía la menor duda en el departamento, ¿no? Pero Dios nos dio justamente algo grande. Dios fue bueno con nosotros. Dios, cuando nos habla, nos da vida. Pone vida en nuestro corazón. Si estamos muertos en nuestro egoísmo, cuando Dios habla, nos despierta, nos levanta, como sucedió con Lázaro, ese ejemplo de esa persona muerta dentro de ese lugar, porque escuchó la voz de Dios, esa persona se levantó. Nosotros podemos estar muertos en nuestro egoísmo, en nuestra vida, pero cuando escuchamos la voz de Dios, nosotros actuamos, nosotros nos movemos. Nos da vida escucharlo a Él. Y lo mejor de todo y lo loco es que lo obedeces. Eso cambia la historia. Por eso yo te animo a que busques la voz de Dios de manera desesperada. Que busques a Dios de una manera desesperada dentro tuyo. Que busques, que digas, Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero vivir una vida donde te escuche y actúe. Quiero estar de esa manera, loco. No estar sentadito, que todo pase, sino actuar de manera loca. Nadie de los que hicieron locuras para Dios se arrepintieron en obedecerlo. Nadie, absolutamente nadie. La locura es que cuando Él habla, nosotros obedecemos. Esa es la locura.
Y el secreto de los locos es que escuchan la voz y la obedecen. Ese es el secreto de los locos. De los locos por Dios son los que escuchan y obedecen. Eso es la diferencia. Todas las personas a través de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todas las personas que estuvieron siguiendo a Dios, todas estas personas escucharon a Dios y lo obedecieron. Esas personas corrieron riesgos, peligros, fueron amenazados, los dieron por muertos. Esas personas escucharon la voz de Dios y obedecieron. Actuaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban locos. Locos por el amor de Dios. Por eso lo hicieron. Una persona loca por Dios lo escucha y lo obedece. Pablo, justamente, a sí mismo, él se llama loco. Él se dice loco. En 2 Corintios 5 dice justamente esto. Si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios. Si no lo estamos, es para el bien de ustedes. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos. Por lo tanto, todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más por nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. ¿Has buscado la voz de Jesús? ¿Has intentado buscar la voz de Él? ¿De obedecerlo? ¿Lo has intentado? Porque la voz de Jesús es la que te da vida, propósito, dirección. Es la que te levanta de una vida chata, de una muerte a tu egoísmo. Porque muchas personas locas de su egoísmo, de sus intereses, lo único que piensan son en ellos, en ellas, y lo que hacen es destruir sus familias. Esas personas locas son destructivas, pero lo que Dios intenta es hablarte para que obedezcas, para que te transformes en una persona loca que obedece y que cambia y es de influencia. ¿Has experimentado el amor sin condiciones de Dios? Dice, los que escuchan su voz jamás dudan de seguirlo. Pedro y aquellos que estaban con él cuando Jesús le dijo, seguime, dice que dejaron todo y lo siguieron. Los que lo siguen no dudan, sino actúan, sino que se mueven. Sus seguidores oyen su voz y por loco que parezca, lo siguen. Actúan. ¿Puede ser algo más esto? Dios a través de la semana, a través de tu vida, Dios ha ido hablando. Y tal vez uno dice, bueno, eso no lo hago. Pero Dios habla y lo loco es obedecerlo. Lo loco es, yo escuché, yo sentí de parte de Dios y ahora actúo. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy? Si oís hoy su voz, no pongas duro tu corazón, sino obedece. Si oís la voz de Dios, no pongas duro tu corazón, sino obedece. Actúa, movete. Y ahí donde estás, simplemente quiero que cerres tus ojos.
Y seguramente Dios ha hablado a tu vida. Seguramente hace un tiempo que venís escuchando lo que Dios quiere que hagas. Y no lo haces, no sé por qué. Pero Él quiere que vos lo obedezcas. Por eso simplemente quiero que hagas esta oración. Si has decidido dejar la locura del egoísmo, de la destrucción de tu familia, hagas esta oración. Hagas una oración como esta, la que voy a decir ahora. Padre y Dios, reconozco que he cometido locuras que dañan mi familia, que dañan tal vez a mis padres, a mi esposa, a mi esposo, que dañan a mis hijos, que perjudican mi trabajo, mis estudios, que soy egoísta, Dios, perdón. Solo quiero que tomes el control de mi vida. Hoy quiero ser un loco que te escucha, que te busca, que te obedece. ¿Y ahí cómo estás? Dios quiere hablarte y quiere que vos seas una persona loca que se desafía por Él, que le dice a Dios: sí, Señor, yo te sigo, yo quiero que mi vida sea diferente, yo quiero que mi vida sea transformada, por eso yo ahora me transformo en un loco para vos, porque he cometido locuras en egoísmo para hacer mi vida, pero ahora yo me di cuenta que a vos te necesito. Y como Dios quiere locos, si hiciste esta oración por primera vez, no te pido que levantes tu mano, sino que hagas algo más loco, sino que te pongas de pie y que le digas a Dios: sí, Señor, yo soy loco por vos. Los demás sigan orando, simplemente aquellos que son locos, aquellos que quieren desafiar su vida, se van a poner de pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios desafía el corazón de ustedes, porque quiere justamente personas que se desafíen, que sean locas, que no se queden en el molde tranquilos, sino que sea su vida transformada. Y estos locos son los que cambian la historia. Por eso como iglesia todos nos ponemos de pie, porque esta iglesia también es una iglesia loca, que escucha la voz de Dios y la obedece. Y ahí donde estás, simplemente poné tu mano en alto y decirle a Dios: Señor, esta es mi mano. Señor, esta es la mano de personas, Señor, que quieren ser locos como vos. Señor, que quieren cambiar la historia, que no se quieren amoldar, Señor, a una familia chata, sino que quieren ser locos por tu presencia, Dios. Señor, esta es la mano de una persona que quiere una vida diferente, de una persona que quiere una familia diferente. Señor, esta es la mano de personas líderes que necesita esta provincia. Papá, ellos son, Señor, los referentes de personas que van a verlos a ellos y van a cambiar su vida. Papá, en ellos se cambia la historia. Papá, porque ellos son locos que mueven, Señor, su espíritu, que mueven tu espíritu, Señor, donde están. Señor, ellos son diferentes, por eso su mano está en alto, porque quieren ser diferentes, Padre. Esta iglesia es diferente porque tu presencia está acá, la escuchamos y obedecemos. Por eso lo hacemos. Papá, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás acá y porque nos haces locos por vos. Gracias, Dios. Señor, construí, Señor, esta familia, Señor, que sean salvajes en tu fe. Y aquí están presentes para cambiar la historia, que tu espíritu los acompañe y los desafíe cada vez más, que escuchen tu voz y que la obedezcan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.